Bien, pues tengo el gusto y el honor de presentar a María Antonia Martínez Linares. Ella es profesora titular de Lengua Española de la Universidad de Alicante. Ha desempeñado diversos puestos en las instituciones académicas de la universidad, como directora de departamento. Ahora es directora del máster que tenemos de enseñanza del español y del inglés como lengua segunda, lengua extranjera. También es la directora de las pruebas, en fin, PAU, y también de las pruebas para mayores de 25 años. Y todo eso lo lleva ella a cuestas, prácticamente ella solita, restándole pues tiempo a su vida cotidiana más que a otra cosa. En el plano de la investigación, pues ella se ha movido siempre en lo que le gusta, que es la sintaxis o la sintaxis y la semántica, y especialmente los verbos. Como ella ha dicho en muchas ocasiones, su vicio son los verbos, y tiene muchísimos trabajos publicados en revistas de impacto, en libros colectivos dedicados a diferentes tipos semánticos sintácticos de verbos. Y bueno, pues en fin, como no me he traído aquí la relación, no les voy a aburrir, pero todos son interesantísimos. Y el hecho de que esté aquí en esta sesión, donde en fin, ella se aparta un poco de lo que es su investigación habitual, es porque ella también tiene un pasado que espero que se actualice y sea también presente en la historiografía lingüística. Ella hizo la tesis sobre las ideas gramaticales de Eduardo Benot, pues un importante personaje de la lingüística española, innovador en muchos aspectos, y a partir de ahí pues también trabajó en la historiografía lingüística y sobre todo en la gramática. También, bueno, yo he compartido autoría con ella en temas de, digamos, no interferencias, sino interrelación entre léxico y gramática en los diccionarios, pero en los diccionarios no históricos, y hemos compartido, digamos, pues también esa línea que nos unía a las dos. Y bueno, pues el hecho de que esté hoy aquí presentando la ponencia que va a presentar, pues también ha sido un poco interés mío en rescatarla, digamos, de lo que hace habitualmente, introducirla en este ámbito que al principio ya pensaba que hago yo aquí en un sitio como este, que al que no estoy habituada, pero ya verán ustedes cómo les va a gustar mucho lo que va a presentar. Y claro que sí. Y que espero que para ella misma le sirva para engancharse también a esta línea de investigación que tenía un poco, digamos, apartada de sus costumbres habituales. Pues sin más dilación, pues le doy paso a su conferencia y nada. Bueno, pues gracias Lola por la presentación. Debo decir que no dirijo tanto como parece que por la presentación, y doy gracias también a los directores de este proyecto, pues por darme la oportunidad de conocer algo de esta universidad que no conocía, de conocer también con algo de detalle este proyecto tan interesante, y bueno, y en definitiva les doy las gracias por poder participar en estas jornadas. No sé si voy a ir realmente a aportar algo, porque bueno, pues simplemente voy a comentar algunas cosillas del contenido, de las definiciones de conceptos gramaticales, y lo voy a hacer pues no con la mirada de un experto en lexicografía del 19, porque no lo soy, sino simplemente como una profesora de gramática. Y dicho esto, también debo añadir que casi me dan ganas de pedir disculpas por hablar de estas cosas a estas horas y después de una mañana tan intensa, pero bueno, voy un poco a ello y espero no aburrir demasiado. Yo creo que tratándose de este periodo del diccionario del 17 a 1852, es decir, de la primera mitad del siglo XIX, creo que es obligado recordar que, como suelen destacar los estudiosos de este periodo, las ideas gramaticales, es un periodo de gran interés, un periodo importante para el desarrollo de la gramática, no solo porque se escriban muchas gramáticas, sino también porque es el periodo en el que se difunde, por ejemplo, pues
se va difundiendo la gramática general y filosófica, de la que proceden pues, cuestiones tan relevantes para el desarrollo de la gramática, como es, por ejemplo, pues la adopción de la oración como unidad central, incluso como unidad para ir delimitando las clases de palabras, de la que procede también pues, el análisis, digamos, en unidades mayores que la palabra, la descomposición del razonamiento en periodos, del periodo en proposiciones, de la proposición en sujeto o predicado como nociones pues, ya más funcionales, o también la identificación de conceptos funcionales como por ejemplo la noción de complemento o las unidades intermedias, como he dicho, entre la oración y la palabra, del tipo de la frase como unidad compleja, que son aspectos pues, relevantes sobre todo para el desarrollo de la sintaxis de la oración compuesta, que bueno, pues es algo que se irá dando a lo largo del siglo XIX en el desarrollo de la gramática española. Y es también pues, de esta corriente general y filosófica de donde proceden pues, cuestiones también relevantes, como la separación del sustantivo y adjetivo como clases de palabras, o la caracterización del artículo a partir de la noción de determinación como forma para orientar hacia la realidad los signos, y la inclusión pues, en la clase más amplia de los determinantes, o también pues, la caracterización del pronombre a partir de la noción de persona o de la deixis, o pues, otras cosas como la caracterización del verbo no solo del adverbio no solo como modificador del verbo, sino como modificador también de otras clases de palabras con contenido cualitativo, que, bueno, pues según, por ejemplo, Gómez Asencio, como investigador de este periodo, María Luisa Vaquero, consideran que representa en esta parte del siglo XIX, representa la modernidad, ¿no? Es decir, en la definición de esas clases de palabras. Y bueno, y tampoco hay que olvidar que es el periodo en el que se publican las dos gramáticas que la propia Academia, en el prólogo de la edición de la gramática de 1854, señalaría como las gramáticas que inspiraban en parte las modificaciones de esa edición, aunque luego pues no, según los estudiosos de este periodo, no fueran tantas como parecían esas modificaciones. Me refiero naturalmente a la gramática de Salva y a la gramática de Bello, que bueno, pues para muchos marcaba un antes y un después en la historia de la gramática española. Ahora bien, por lo que respecta a la gramática de la Academia, pues creo que hasta esa edición de 1854, que ya es la que se considera como primera edición realmente nueva en el siglo XIX, pues parece que el modelo imperante, la gramática que sigue vigente, es la gramática de 1796, que según ha puesto de relieve María Ángeles Blanco en su estudio sobre la ortografía y la gramática en el diccionario de 1817, pues es la gramática en la que se inspira realmente el diccionario de 1817, es decir, es su base. Y a pesar de que bueno, pues ya en este periodo, a final de este periodo, hay muchas voces que reclaman una puesta al día de la doctrina de la Academia, lo cierto es que en 1852 pues el modelo vigente sigue siendo este de la gramática de 1796, que tenía ya 56 años y que, pues a juicio de muchos, se había quedado obsoleta. Y supongo que las razones pues serían las que habitualmente pues se destacan como causas que justificaban el retraso de las reformas de la gramática, ¿no? La primera, pues la prioridad de los trabajos relacionados con el diccionario en relación con la gramática, que se consideraba
un proyecto de carácter secundario que siempre tenía que retrasarse pues, para poder atender los trabajos del diccionario. Habría que considerar también pues, eso que se recoge muchas veces en el prólogo de la Academia, el sentimiento de la responsabilidad moral que según la Academia le correspondía como corporación y que aconsejaba ser prudente a la hora de adoptar innovaciones que no estuvieran ya, innovaciones gramaticales que no estuvieran ya plenamente asentadas y, bueno, y que también aconsejaba equidistancia en cuestiones de carácter doctrinal, es decir, no acogerse a una doctrina en detrimento de otras. Y por último, yo creo que también otra de las razones importantes pues es el respeto a la propia tradición, el no romper con lo que eran ediciones anteriores de la gramática y sobre todo no romper con la teoría gramatical del diccionario, puesto que el diccionario y gramática al fin y al cabo pues, se consideraban como parte de una sola obra académica, ¿no? Por tanto, pues como he dicho, no hay en este periodo una innovación de carácter gramatical realmente relevante. El modelo sigue siendo ese modelo de 1796 y por tanto pues creo que tampoco cabe esperar o no cabría esperar que hubiera grandes innovaciones en cuestiones gramaticales en los diccionarios de este periodo. Y bueno, pues yo no puedo decir que lo haya contemplado todo, pero bueno, de unas 170 voces que he ido comparando en las diferentes ediciones, pues yo creo que sí que se puede concluir que efectivamente hay un respeto a la propia tradición, hay una continuidad con el diccionario de 1817, hay adiciones, hay cambios, es decir, que todo cambia como comentaban pues, en algunas exposiciones anteriores, pero también creo que los cambios, por ejemplo, como comentaré después, en el tratamiento de algunas partes de la oración, que son al fin y al cabo el eje de la gramática en este periodo, pues tienen más que ver con una puesta al día respecto a esa edición de 1796 que con una puesta al día respecto a la edición de 1854, que ya se mueve un poquito más la apertura a cuestiones doctrinales, a cuestiones teóricas, y que sí que tendrá ya un reflejo posteriormente o comenzará a tenerlo en la edición de 1869. Por lo demás, pues yo creo que eso que tanto en lo que son las cuestiones relacionadas con las partes de la oración como en la sintaxis, que es en este periodo, bueno, y en toda la sintaxis académica del siglo XIX, la parte menos desarrollada, pues hay una continuidad, como he dicho, un respeto a la tradición, al propio diccionario y a la gramática. Y en fin, y lo que está aquí recogido, lo que hemos repartido, pues es simplemente pues, comparar algunas cosas para que se pueda comprobar pues, que esa continuidad a la que he hecho referencia. Entonces he señalado, por un lado, pues algunas adiciones, como por ejemplo el concepto de elidir, que hoy se consideraría que hoy está marcado como fonética, casos oblicuos, que bueno, pues incluye casos oblicuos, pero no casos rectos. Hay también pues algunas acepciones de prepositivo o el concepto de propiedad, que bueno, pues se utiliza mucho en la gramática, ¿no? Hablar con propiedad, escribir con propiedad, usar con propiedad, pero no existía pues una definición, digamos, técnica de propiedad, como aquí pues, se recoge, ¿no? Referido al sentido recto, exacto de una voz o expresión. Y luego pues hay también, como se verá, pues algunos conceptos relacionados con el concepto de periodo, como en la segunda sección de inciso, o el concepto de apódosis, muy poco claro, como no suelen ser claros tampoco todo lo que tiene que ver con las unidades sintácticas. Y bueno, les digo poco claro porque en otros gramáticos la apódosis se vincula a periodo, aquí se vincula a oración,
y aparte, pues curiosamente, la otra parte del periodo, que es la prótasis, pues no aparece como marcado como un término de la retórica y no de la gramática, a diferencia de apodosis. Luego hay también algunos cambios de marca, por ejemplo, pues todo lo que hay algunos cambios que tienen que ver con la sintaxis figurada, que como decía alguien, creo que era Maravisa Calero, es como el exilio al que se mandan todas las cosas que se desvían de lo que se considera el orden lógico de la gramática, que es un lugar fronterizo entre la retórica y la gramática, de ahí con pues esas vaivenes que creo que también mencionaba a María Ángeles Blanco entre la retórica y la gramática, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, se marca sin cambio en la definición como gramatical, pues ceuma, o pleonasmo, o silepsis, o, por ejemplo, apócope como muestra de esos vaivenes, pues primero se había cambiado de gramática a retórica y luego vuelve otra vez de retórica a gramática o de poética a gramática. Y bueno, y luego hay también algunos cambios, por ejemplo, de Coulomb que sin cambio en la definición pasa de marcarse como gramatical a no tener marca. Y bueno, pues eso, todos los términos que tienen que ver con el concepto de periodo, que ya he dicho pues que no era muy claro. O bueno, pues he recogido también aquí, pues simplemente porque me resultó curioso, ¿no? el cambio de marca de adjetivar respecto al concepto, bueno, manteniendo el concepto que existía ya en autoridades, y que, bueno, digo, que me resultaba curioso porque no tiene mucho que ver con el sentido posterior que se recoge, por ejemplo, aquí en la edición del 69, de convertir adjetivo en sustantivo o añadir un adjetivo al nombre, ¿no? Es concordar una cosa con otra, que en fin, pues es un concepto mucho más general. Bien, y luego sí que hay cambios en los conceptos asociados a las definiciones. Algunos, pues, bueno, he dicho a los conceptos, hay también cambios pues más bien de estilo, pero también, bueno, pues por ejemplo, me salto aquí los de las raíces, cambios en la extensión, como es ciñéndome a lo que son partes de la oración y accidentes relacionados, cambios en la extensión, por ejemplo, de pronombre, porque en la edición del 17 se incluyen clases y posteriormente se omiten las clases, pero también hay un cambio curioso en la definición. Con se pone algunas veces, que me parece que era Gómez Asencio el que decía que es algo impropio de una definición, esto de a veces se dice y a veces es... Pero bueno, que era una manera de salvar el obstáculo que suponía que los posesivos y los demostrativos en realidad no se utilizaban como sustitutos del nombre, a pesar de lo que dice la definición, y en fin, pues a pesar de esa modificación, como verán, el concepto de pronombre pues sigue siendo un concepto basado en la idea de sustitución, que es la considerada de raigambre más tradicional en este periodo. Y por otro lado, pues hay otras modificaciones también en partes de la oración, como el artículo o los dos pilares de las partes de la oración, que son el nombre y el verbo, pero son modificaciones que yo diría que tienen más que ver con eso que decía al principio, de una puesta al día en relación con la gramática del 96, más que con las gramáticas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del artículo, sigue siendo una clase con un único miembro, que es el artículo definido. Como puede verse en la edición de 1817, está basada en el valor que se señala como más tradicional, el señalagéneros, como indicador del género de los sustantivos, que ya no se daba en la gramática del 96. Entonces, las modificaciones posteriores pues tienen que ver con una adaptación más bien a lo que es la gramática del 96, en la que el artículo pues ya se definía a partir de una noción de determinación, que se dice que está procedente de la gramática filosófica, pero que en realidad es un concepto muy poco claro de determinar, y que tampoco pues en el diccionario en realidad viene definido, de manera que
que en fin, determinar pues parece que tiene que ver con concretar, pero que tampoco resulta muy claro. Y luego en el caso del nombre o del sustantivo o del verbo, pues ocurre algo por el estilo, tiene más que ver los cambios con adaptaciones a la gramática respecto a definiciones anteriores que proceden más bien de autoridades. Y, por ejemplo, en el caso del nombre y del verbo, pues son las caracterizaciones del 17 son caracterizaciones de tipo más formal, que mezclan rasgos de caso, de género, de tiempos, de modos, en el caso del verbo, y las modificaciones posteriores pues tienen más que ver con, van en la línea de esas definiciones de tipo nocional, acumulativas, en cuanto a que, por ejemplo, pues en el caso del nombre, que sigue siendo un sustantivo y adjetivo, pues lo que se incluye en la definición es una combinación de la definición de sustantivo, de la definición de adjetivo, o en el caso del verbo, pues es más bien también una definición acumulativa que tiene en cuenta las clases de verbos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues es eso, si se comparan las 17 con las posteriores, pues se verá que, por ejemplo, en el nombre, en la definición del 17, es una parte de la oración caracterizada formalmente como que tiene géneros, que tiene casos, que no tiene tiempo, a diferencia del verbo, mientras que ya en las posteriores pues es una definición de tipo nocional, ¿no? Como parte de la oración que sirve para designar los objetos corpóreos o abstractos que correspondería al sustantivo, y luego las cualidades que se les atribuyen que correspondería al adjetivo. Y en fin, ya en el caso del verbo igual, el verbo pues en el 17, conforme a autoridades, se define como parte de la oración que se conjuga por modos y tiempos, que es una definición de carácter formal que ya prácticamente en este periodo no se usan las gramáticas como criterio único, y después lo que tenemos pues es una definición nocional, ¿no? Como parte de la oración que expresa acción, pasión o estado, que como he dicho pues es más bien una combinación de los tipos de verbos. Y bueno, y también se verá que va cambiando la clasificación de los verbos, se va extendiendo con respecto a la definición del 17. En realidad las clases que se incluyen en el 52 ya estaban en la gramática, solo que estaban en la parte de formación de tiempos, pero bueno, pues son clases, como he dicho, que ya estaban recogidas, el auxiliar, el reflexivo, etcétera, etcétera, ya estaban recogidas en la gramática. Y bueno, luego he puesto también la del 69, pues para que se vea que en realidad las clasificaciones del verbo van incrementando, ¿no? Y bueno, y otro tanto cabe decir de los accidentes, ¿no? El modo, por ejemplo, que la definición del 17, pues es también la definición más, es la de autoridades, que se refiere al tiempo, tanto a la expresión de afectos como a la expresión de tiempo, mientras que en las posteriores, pues también a la manera de la gramática, desaparece la referencia al tiempo y más bien pues lo que se recoge es una caracterización, una combinación de los rasgos semánticos de los diferentes modos, ¿no? Según la acción se enuncia, correspondería al indicativo, se manda, correspondería al imperativo, etc. Bueno, y luego pues creo que puede verse en cuanto a aunque cambie el concepto de modo, los modos no cambian. Es decir, por ejemplo, el indicativo pues sigue definiéndose como a partir de la etimología, no indicativo porque indica, ¿no? El subjuntivo pues ya recoge lo que es la idea de subordinación que aparece también ya en el diccionario anterior. Y bueno, y en cuanto a los accidentes, vamos a decir así, los accidentes del nombre, pues yo creo que los cambios, que no son muchos tampoco, tienen que ver más con las vacilaciones que ya se dejan ver en la propia trayectoria de la gramática, vacilaciones en respecto a conceptos que son discutidos para los gramáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí la noción de género, bueno, pues que ya en 1817 el género se definía conforme a la gramática a partir de las terminaciones de los nombres, no a partir del artículo, que ya, como he dicho antes, pues ya
desaparecía lo que era el valor señal a géneros, pero curiosamente esa caracterización del género se aplicaba al femenino pero no al masculino. El femenino pues dice el nombre que significa hembra y también el que no significándola se reduce a este género por la terminación. Sin embargo, el masculino pues también aparece todavía pues relacionado con el artículo, ¿no? A quien se junta naturalmente el artículo él. Bueno, pues las modificaciones posteriores tienen más que ver con la revisión del masculino, es decir, pues el masculino también, igual que el femenino, pues se adecuó a lo que es una caracterización basada en el género. Y en cuanto a al caso, la declinación y términos relacionados, pues que es también un concepto discutido, ¿no? En el 71, la gramática del 71, pues ya se dice que en el nombre no tiene declinación, ni casos. En el 96 se dice, bueno, pues no meternos en líos, vamos a dejar la declinación y los casos tal como están, y se definen pues, los diferentes casos de los nombres sin restricciones. Y, en fin, pues curiosamente en las ediciones posteriores del 32 al 52, pues hay modificaciones referidas, por ejemplo, al nominativo y al vocativo, en cuanto que se limitan al latín o al griego, cosa que no ocurre con el resto de los casos. En el resto de los casos pues se habla, pues, como en la gramática, pues del primer caso de la declinación, segundo caso de la declinación, o lo que toque, pero no se hace esa limitación que no tiene su reflejo en la gramática. Y bueno, puede verse también como en el 69 pues va eso modificándose sin llegar a la totalidad hasta la edición del 84, que es la que tiene más en cuenta las nociones de tipo funcional y que pues ya, bueno, pues los casos se van caracterizando a partir como equivalentes a función más que a otra cosa, ¿no? Y bueno, y también puede verse que hay esa vacilación, pues se aprecia, por ejemplo, en la caracterización del ablativo absoluto, que en el 17 pues ya se limitaba el latín, después desaparece, pero después en el 32 pues vuelve a retomarse la noción de ablativo absoluto aplicada al español, y también en concordancia con la gramática, porque en la gramática sí que se habla de gerundio absoluto, participio absoluto, y en fin, del que se dice que son en realidad un verdadero ablativo, ¿no? Luego pues hay, en este caso también digamos que hay un seguimiento más bien de la gramática. Y bueno, pues esos son algunos de los cambios que he observado, como he dicho, en lo que son partes importantes de la gramática, como son eso, las partes de la oración, que son el eje de la gramática, y más en concreto pues con el nombre o el verbo, que son los dos pilares. Y como habrá podido verse, pues como he dicho, está más en la línea de adaptación a la edición a la gramática de 1796 respecto a otras caracterizaciones anteriores, que en relación con las gramáticas posteriores del 54. Y bueno, y luego pues aquí también he señalado que hay el resto de las partes si he dicho que había consultado pues unas 170, bueno, no sé si lo he dicho, unas 170 voces, pues unas 120 digamos que no hay cambios, no tienen cambios relevantes, no hay cambios pues en cosas que podemos considerar, o yo consideraría menores, ¿no? Como por ejemplo pues en la definición de cometer, ¿no? Como término técnico que se utiliza para referir al uso de las figuras, ¿no? Ha cometido un pleonasmo, bueno, o anómalo, bueno, pues que se considera un término técnico, pero bueno, que es una definición de carácter general, o tampoco se modifican definiciones que, por ejemplo, consideraría pues, no adecuadamente formuladas, como la de disyunción, que en realidad no se refiere al concepto de disyunción, sino a conjunción o partícula disyuntiva, y en fin, pues hay como eso, hay la mayoría, muchas cosas que se mantienen, y también se mantienen pues la mayoría de las partes, el resto de las partes de la oración, ¿no? Por ejemplo, pues
pues no hay cambios en la definición de adverbio. Ya habría que esperar a la edición del 69 para que se tuvieran en cuenta innovaciones. Tampoco en la caracterización del adjetivo, que sigue siendo pues un nombre que denota cualidad, cuando en realidad pues se incluyen, por ejemplo, los numerales que no denotan cualidad, y ya sería también en la definición del 69 cuando se aproximara más a lo que es el tratamiento posterior de esta clase de palabras, además ya como parte de la oración separada, no como parte del sustantivo. O, por ejemplo, pues también el concepto de preposición tampoco cambia, pues sigue siendo una noción, una parte de la oración que incluye tanto preposiciones como prefijos y que se definen no por la idea de relación que estaba ya en la gramática, sino más bien por la reacción y también por ese concepto de determinación que se utiliza a veces para hacer referencia a cuestiones gramaticales que no acaba de ser una noción clara. Y bueno, también como puede verse, no cambia el concepto de declinación hasta ya en ediciones posteriores en las que se limita ya lo que es la declinación como variación de las terminaciones al pronombre. Ya se dice, no, el nombre no se declina, solamente hay variación para expresar diferentes significados en el caso del pronombre, y bueno, pues puede verse que tanto declinar como declinación o el concepto asociado de caso pues se mantiene más o menos la línea del diccionario del 17 hasta ya pues, la edición del 69, en el que empiezan a modificarse esas nociones más en un sentido funcional acorde con lo que serán desarrollos posteriores. Bueno, y si esa continuidad se aprecia lo que son las partes de la oración, que como he dicho es el eje de la gramática, pues otro tanto cabe decir de la sintaxis que es la parte pobre. La parte pobre de la gramática, en cuanto que es la menos desarrollada. Y bueno, pues la prueba de ello es que todavía no hay, a pesar de que se habla de la oración como referencia, pues no hay un capítulo, por ejemplo, todavía para las clases de oraciones. Y bueno, y como se puede ver también, los conceptos básicos de la sintaxis siguen siendo los mismos, apenas hay modificaciones, y sigue siendo una sintaxis en la que no existen nociones funcionales ni tampoco pues, categorías intermedias entre la palabra y la oración, y además pues todas las nociones que tienen que ver con la oración pues quedan realmente muy poco claras, ¿no? Bueno, pues aquí he recogido algunas cosas también para que se pueda ver. Por ejemplo, el concepto de sintaxis en principio puede parecer que cambia, ¿no?, entre la edición del 17 y posteriormente, ya con la innovación introducida en el 32, en cuanto a que una habla de coordinar oraciones y otra habla de coordinación de palabras, pero en realidad, pues como han señalado los estudiosos de este periodo, es lo mismo, porque cuando se habla de coordinar no tiene un sentido digamos técnico, sino que coordinar es colocar las palabras conforme a las reglas del régimen y la concordancia, y luego en realidad pues vienen a ser el mismo tipo de definición. Y luego lo que son los conceptos, los tres conceptos clave de la sintaxis, que es una sintaxis basada en la palabra, no en la oración, sino en la palabra, que son la concordancia, la construcción y el régimen, pues apenas cambian también. Que la concordancia, pues más o menos la definición, bueno, más o menos no, es la misma, y bueno, pues es una definición que habla de conformidad, correspondencia de las palabras, sin que se aclare mucho pues en qué han de ser conformes o han de ser acordes las palabras, cosa que sí se hará ya después en la definición del 84. La construcción pues sigue siendo una noción poco clara, quizá porque, como también se ha dicho, lo gramático no tenía muy claro lo que era la construcción. Se dice que es otra especie de dependencia, pero como más suelta que el régimen, ¿no?, para introducir un poco de variación y evitar la monotonía.
pero no se acaba de ver como una noción realmente gramatical. Y luego pues el régimen, en el régimen sí que hay un pequeño cambio en la definición, que bueno, pues en el caso del 17 se ciñe a lo que es la construcción del verbo y la preposición respecto al caso, y ya en la edición del 52 pues ya se amplía a lo que son relaciones de dependencia, que es como está en la gramática, relaciones de dependencia entre las palabras. Pero pues es en realidad la noción a la que se reconducen todas las relaciones sintácticas que hoy consideraríamos relevantes, como la relación entre el sujeto y el predicado, o entre el verbo y los complementos, pero que, bueno, pues en realidad en este periodo sigue siendo pues una noción que tiene que ver con relaciones formales, sobre todo formales, entre pares de clases de palabras. Sí, por ejemplo, pues se dice, el nombre rige al verbo, que es lo que consideraríamos como la relación sujeto-predicado, o el verbo rige al nombre, que es el verbo con su complemento directo, por ejemplo. Y también incluso pues es la relación a la que se resume todo lo que tiene que ver con la composición oracional, o más o menos, porque no es un concepto, el concepto de oración compuesta, en realidad en la gramática académica hasta el siglo XX no se desarrolla, ¿no? Entonces aquí se habla, por ejemplo, de que un verbo rija a otro verbo en infinitivo o en indicativo o en subjuntivo, cuando se trata cuestiones de subordinación oracional, o una conjunción que rige al verbo en un determinado modo, y eso pues esto es lo que tiene que ver con la composición oracional. Bien, y ya pues simplemente aparte de esas relaciones sintácticas básicas, pues para confirmar un poco esa digamos atrofia, ¿no?, de la sintaxis que se puede ver también en el diccionario, pues recogido aquí pues lo que son los conceptos referidos a unidades que deberían ser centrales en la sintaxis, como es la oración, la cláusula, el periodo, la proposición o la frase. Y que, bueno, pues como se ha comentado sobre el uso de estas nociones en la gramática y en el diccionario, realmente no se sabe muy bien por la manera de definirlo ni por la manera de usarlo si realmente están respondiendo a conceptos distintos, porque parecen intercambiables, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de la oración, bueno, la definición que se recoge en el 17, que es la de autoridades, se basa en el sentido completo, sentido cabal, que, bueno, obviando ya las clases de oraciones, que son unas clases formales basadas en la voz y en la persona, pues es más o menos lo mismo que se repite en ediciones posteriores, ¿no? Algo con sentido completo, sin que se sepa pues si se trata de una unidad también formal, aunque en algún lugar se diga que toda oración ha de estar compuesta de nominativo y verbo. Y luego pues la cláusula pues no es un término, se utiliza en la gramática como equivalente de oración, porque se utiliza tanto para simples como para complejas, y no acaba tampoco de verse muy bien el sentido, porque bueno, se define como un periodo, pero luego uno va a periodo y el periodo se define como cláusula. Es decir, que hay una definición un poco circular entre lo que es el periodo y lo que es la cláusula, aunque ya en otras gramáticas pues aparecían como conceptos separados, ¿no? Como decía Lope Blanche, la cláusula es una unidad de sentido, en otras gramáticas ya procedentes del Renacimiento, que podría estar formada por más de una oración, mientras que la oración pues para otros gramáticos era un concepto más formal relacionado con la existencia de esas dos partes que consideraríamos sujeto y predicado. Bueno, y como puede verse, pues también la proposición, que se menciona en las gramáticas como equivalente a oración, sigue sin estar considerado como un término gramatical, sino como un término de la dialéctica o de la lógica, que es de donde realmente proviene. Y en cuanto a la frase, pues existe como equivalente a locución, el equivalente a proverbio, pero no como, por ejemplo, si existía ya en la gramática de Bello, como combinación de palabras
que realizan una función, ¿no? La frase adjetiva, la frase nominal, y bueno, y si pasamos a lo que son nociones funcionales, lo que hoy consideraríamos como nociones funcionales, como sujeto, predicado y complemento, pues tampoco existen, ni existen en la gramática de este periodo, ni existen en el diccionario como términos gramaticales. ¿No? Sujeto y predicado existen, pero como términos de la lógica. Haría falta también llegar en el caso de sujeto, pues a la edición de 1869, para que se identifique con el nominativo o agente de la acción. Y luego, pues en cuanto al complemento, no existe tampoco como noción gramatical, porque no existe en la gramática, y habría que esperar también pues a la edición de 1884 para que se introduzca una noción de complemento, porque al fin y al cabo, pues como he dicho antes, pues la noción de la edición del 84 es la que más se enfoca en cuestiones gramaticales a cosas relacionadas con a puntos de vista funcionales, ¿no? Y en fin, pues, perdón que yo un poco aquí a toda marcha, que como he dicho, pues no hay un cambio sustancial tampoco en la sintaxis, porque tampoco hay en el tratamiento de los elementos sintácticos en el diccionario, porque tampoco hay un cambio sustancial de la sintaxis en la gramática. Y por tanto, pues creo, como he dicho al principio, tanto en las partes de la oración como en la sintaxis, pues se mantiene ese modelo procedente de la gramática de 1796, que es el modelo pues que la mayoría de los estudiosos de este periodo consideran como un modelo tradicionalista, no el más tradicionalista, y en el que, bueno, pues la sintaxis como como un estudio de la oración, como una estructura en cuyo interior pues se producen funciones, se producen relaciones entre elementos complejos, es algo que no existe porque sigue siendo una sintaxis basada en la palabra. Y bueno, y luego pues simplemente, como he recogido también aquí, aparte de eso, pues sigue haciendo lo mismo de María Ángeles Blanco, pues hablaba de ausencias, de inconsistencias, de asimetrías, pues se mantienen, ¿no? Por ejemplo, pues sigue sin haber una noción sigue sin estar recogido, por ejemplo, accidente como término gramatical, cuando tanto nos habla la gramática de accidentes, de los accidentes de accidentes del nombre o accidentes del verbo. No hay una noción tampoco que responda a un concepto gramatical como hoy conocemos de desinencia o de antecedente o de determinar o de concordar. En fin, pues también hay cosas que luego posteriormente pues tendrían que mejorar. Y en fin, pues nada más, espero no haber dormido demasiado a la gente y nada. Nos hemos puesto ahora, ¿eh? Sí, por eso digo que igual he ido yo de aquí demasiado rápido. Sí, hemos recuperado el tiempo. Perdido. No se ha perdido tampoco, ni mucho menos, sino que se ha redistribuido el tiempo de una manera muy eficiente. Entonces, muchas gracias por la exposición. Claro, son muchos conceptos, hay que comparar mucho. Esto, como ella dice, pues es un poco, en fin, apabullante para asimilarlo. Pero desde luego es muy interesante comprobar cómo la academia pues, en su diccionario refleja pues, el estado de la cuestión de su propia gramática. Y un poco, en fin, como se ha comentado aquí antes otros respectos, pues está un poco ausente de otras innovaciones que se dan sobre todo en otros países, ¿no? Las ideas gramaticales y bueno, y también en la propia España, autores españoles como Salvá, por ejemplo, y bueno, y el caso de Bello, porque Salvá, por ejemplo, ya yendo a otro tema que es como la aplicación de la gramática a la clasificación de los elementos léxicos del diccionario, pues por ejemplo Salvá corrige mucho a la academia, añadiendo con su paréntesis cuadrado
pues una categoría gramatical que inexistente o un accidente inexistente, en fin, con mucho respeto a lo que pone la Academia, porque Salvá no cambia nada, sino que añade, adiciona aquello que él piensa que no va a desfigurar tampoco el texto del diccionario, pero que ahí también se nota en la praxis ya de hacer un artículo lexicográfico, pues que hay deficiencia. Eso también lo ha notado María Antonia. Bueno, yo me fijo más en eso que en la definición de los términos, pero que también, en fin, todo eso luego se irá corrigiendo perfectamente. Pero, vale, pues ¿quieren hacer algún comentario? ¿O está todo como claro? Digo ya a mis alumnos, con comentarios, socorro. Y si no, pues damos por terminada la sesión y nos vamos a comer. Muchas gracias.